Bueno, ahí van entrando, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes ya a todos. Veo un montón de caras conocidas. Gracias por venirse a charlar de estos temas un sábado al mediodía. Ahí la veo a Ida, a Mauro, a Silvana Vilches. Yo no me llamo Diego, me llamo Silvia Dimant. Ah, Silvia, un gusto. ¿Cómo estás? Bien. Ahí los veo. Los voy viendo a todos. Me están entrando todavía. Si les parece, esperamos un minutito. Fabiana Nieto. Ahí escribe. Bueno, esto podemos ir conversando. Yo primero les cuento. Bueno, me presento primero. Mientras van entrando. Bueno, algunos ya me conocen, mi nombre es Leila Bansek, con algunos ya hemos tenido la oportunidad de conversar, otros no sé, será la primera oportunidad de empezar una conversación sobre el tema que vengo investigando hace ya algunos años, desde el 2018, en el marco de mi tesis de maestría y beca UBASIT de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, un poco a partir de mi praxis del psicoanálisis, durante poco más de una década en el campo, digamos, de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en dispositivos tanto institucionales como territoriales, sociocomunitarios. Un poco para enmarcar, ¿no? Y para contarles del recorrido que me lleva a hacerme algunas preguntas y a formalizar, a intentar formalizar algunas cuestiones en relación a la noción del gesto de amor y ternura como operador clínico dentro del campo psicoanalítico, ¿no? Como operador de lectoescritura clínica. Bueno, eso como en términos muy generales. A ver, ahí somos 35, no veo que estén entrando, así que quizás podemos dar inicio, dado que empezamos un poquito retrasados, para que no se nos junte tanto con el almuerzo. ¿Les parece? Buen día, Leila, ¿cómo estás? Un gusto. Buen día, Andrea. Bueno, hay algunos, veo que, si bien ya entraron, está como tratando de conectar. Así que, bien. Bueno, en principio agradecerle a Lacan Big Data el espacio, porque la verdad es que hay algo del espíritu de la propuesta de Lacan Big Data, de esto que transmiten, y que me reconvoca, y creo que a todos los que estamos hoy acá, de algún modo, reunidos para conversar de este tema. Bueno, es algo de esto que proponen de una transmisión, los cito a ellos, a Lara, Juan, una transmisión generosa del psicoanálisis, ¿no? Me parece súper piola esa idea. Buenas tardes, Silvina Suárez ahí. Los que no puedan hablar, intervenir con el micrófono, pueden hacerlo a través de preguntas en el chat, que voy a tratar de ir siguiendo. Bueno, entonces en principio agradecer a Lacan Big Data por el lugar, a ustedes por la presencia para conversar estos temas, y bueno, comenzamos. Les decía que me interesaba poner un poco a conversar con ustedes, en esta ocasión algunas líneas de investigación que vengo trabajando desde el 2018 sobre gesto, amor y ternura como operador clínico, como operador de lectoescritura clínica dentro del campo psicoanalítico, pero también y fundamentalmente, digamos, ético y político, privilegiado, ¿no? Dentro de la obra de algunos psicoanalistas bueno, que han sido realmente revolucionarios o subversivos respecto del tema. Vamos a ir como de a poco metiéndonos como en cada uno de ellos, en la medida de lo posible y que el tiempo nos lo permita, ¿no? Considero que es un tema sumamente actual, que cobra toda su vigencia, y sobre todo a la luz de la complejidad de la clínica infanto-juvenil de nuestra época, y como dice Carmen González Taboa, de nuestra América, ¿no?
Digo, porque también hay que poder situar en contexto nuestra clínica infanto-juvenil, de algún modo, nuestras infancias y adolescencias, su especificidad. Y en ese punto también nuestros gestos de amor y ternura. ¿Cómo Lo es que eso sí. Carmen González, Leila? La autora. ¿Cómo? La autora Carmen González. González Taboa. Que les recomiendo, bueno, la lectura por todo, bueno, nada, también trabajo un montón la cuestión del amor, un montón de cuestiones. Pero bueno, después igualmente si ustedes quieren, podemos compartir la bibliografía, digamos, que trabajemos. Nada, pueden escribir por mail o por redes sociales, no hay ningún problema, o la Big Data. Entonces les decía que es un tema sumamente actual, que cobra toda su vigencia y sobre todo a la luz de la complejidad de la clínica infanto-juvenil de nuestra época y nuestra América, ¿no? En tiempos, bueno, como los actuales, de incertidumbres, de privaciones, desamparos, pandemias y guerras. En fin, en tiempos de odios y crueldades, ¿no?, que arrasan con los cuerpos, los afectos y los lazos sociales. Entonces, en ese contexto me parece importante situar algunos antecedentes, digamos, porque, a ver, la noción, digamos, la noción de gesto de amor y ternura, dentro, ¿no?, del campo psicoanalítico, en realidad de distintos contextos y saberes disciplinares, pero particularmente dentro del campo de la psicología y del psicoanálisis, digamos, no es uno de los operadores clínicos demasiado investigados, ni con la mejor prensa tampoco, ¿no? Respecto de otros operadores, uno podría decir, operadores simbólicos o lingüísticos, con un poder más hegemónico, ¿no? Como, bueno, la palabra, la letra, ¿no? La palabra en su forma, digo, escrita u oral. Entonces, un poco en esta investigación encontré que están quienes, guiados por la consistencia de la imagen más especular y la intuición, redujeron el gesto a un movimiento más involuntario, reflejo o instintivo animal, ¿no? Como una mímica, por ejemplo, ¿no? Leen el gesto en esa clave, dentro de este campo, y así entendido el gesto queda por fuera del lenguaje de los signos humanos, ¿no? Digamos, algo como más de corte evolucionista o adaptativo, podríamos decir. Digamos, el hombre en, digamos, el gesto humano, en continuidad con ciertas mímicas y señas, podríamos decir también, del reino animal. También están quienes entendieron el gesto como un movimiento ligado a algo humano, pero con un estatuto prelingüístico o preverbal, ¿no? No verbal. Digo, ¿y por qué me detengo en hacer estas, digamos, en situar estas cuestiones? Porque me parece que si pensamos el gesto amor y ternura al interior del campo psicoanalítico, en función de algunos de estos referentes, digamos, como Winnicott, digamos, como inicialmente, bueno, Freud, Ferenczi, Winnicott, Lacan, Piero Lanier, Ulloa, ¿no?, que se han ocupado del tema. Me parece que, digamos, no es inocente, no va de suyo la posición de lectoescritura que se tome respecto al gesto de amor y la ternura. Entonces, no es lo mismo pensar el gesto, digamos, formularlo teórica clínicamente y leerlo, escribirlo en continuidad con, no sé, la mímica, ¿no?, el instinto, que, por ejemplo, situarlo con estatuto prelingüístico, o sea, como algo del orden de lo humano, pero con estatuto prelingüístico no verbal, ¿no?, lo cual presupone que el gesto tendría como una menor complejidad
o sería un correlato secundario, accesorio, respecto de otros signos lingüísticos con un poder hegemónico, como les decía, el caso de la palabra oral o escrita, que son considerados un lenguaje propiamente dicho o casi ideal, ¿no? Para plasmar ideas, conceptos, sentimientos, sensaciones, que esto replica la tradición, digamos, filosófica y lingüística más clásica. Digamos, no es lo mismo pensarlo así, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? También una tercera posición que puedo situar, ¿no? Brevemente, para situar algunas coordenadas muy brevemente, reducir el gesto a una cuestión puramente semiótica, ¿no? De puro signo, o presignificante, como decíamos, que también implica en algún punto desestimar los desarrollos teórico-clínicos que aporta, por ejemplo, la primera tópica freudiana, en torno a aquello que siendo del orden de lo representado, ¿no? De lo no representado, como los signos y los restos perceptivos a los que se refiere Freud, bueno, en su carta 52 a Fliss y en el proyecto de psicología, dejan marcas que cumplen una función operativa crucial en la constitución del aparato psíquico, digamos, y estamos hablando de operadores, digamos, constitutivos, no son del orden de lo representado, pero eso no les da valor ni potencia, ¿no? Digo, en esto de esta lógica presignificante o prelingüística o preverbal, como si eso, o prehistórica, como si empezaríamos a contar recién a partir de la palabra oral o escrita, ¿no? Del significante propiamente dicho. Entonces, lo que les propongo es leer el gesto de amor en su vertiente tierna, no narcisista, como ese operador constitutivo y constituyente del sujeto y del otro primordial, que no es para nada ¿no? Ni infra, porque algunos más del campo de la semiótica o semiopraxis lo ubican más como infralingüístico, ¿no? Bueno, cuestiones prelingüístico, infralingüístico, sino que del orden del entre, ¿sí? Ya que es ese operador que pone en marcha, esta es un poco mi hipótesis, que pone en marcha, en juego, podríamos decir, los movimientos libidinales, las pulsaciones vitales, ¿no? Deseantes, que implican el hacerse entre uno y otro cuerpo hablante, ¿no? Esas primeras trazas, esos esbozos de primera marca, como los va a definir Lacan. Entonces, son pocos, les decía, los psicoanalistas que le atribuyeron una función específica dentro del campo del lenguaje humano y, por lo tanto, del dispositivo clínico analítico, sin caer en posiciones de corte más, bueno, adaptacionistas, evolucionistas, intuitivas, reduccionistas, ¿no? A una señal, una mímica, una seña, un movimiento mecánico del rostro, del cuerpo, ligado a una parte del cuerpo específica, ¿no? Además, como la mueca también. O que han entendido el gesto no en términos prehistóricos, sino como potencia creativa de vida, de amor, de alegría, de un sujeto siempre por venir, ¿sí? Entre ellos, como les decía, podemos situar a Freud con los restos signos perceptivos y signos perceptivos, digamos las huellas, mnémicas, inconscientes, a Sándor Ferenczi con el lenguaje infantil de la ternura, que dice, ¿no? Un texto precioso, la confusión de lenguas, ay, se me fue ahora. Bueno, se los paso, lo tengo que tener por acá. La confusión de lenguas, bueno, si alguno se lo acuerda y me quiere dar una mano, si no lo busco y después ahora al final se los paso, que lo tengo escrito. Pero que ahí él postula al adulto como el guardián de la ternura durante la infancia, ¿no? Y la adolescencia. Es bien interesante pensar la función del adulto, ¿no? De ese otro primordial, ¿no? Del amor, de la ternura, del cuidado, como guardián de eso, ¿no?
bueno, Winnicott con sus conceptualizaciones del gesto espontáneo, Piero Lanier, que muchas veces queda también muy olvidada, bueno, y la verdad es que todos los desarrollos que tiene del pictograma, de fusión, o lo que ella llama signos de Eros, y de Tánatos, me parece que ahí, bueno, yo lo leo en clave de gestos, de amor, gesto, signo de amor, los desarrollos de Lacan, con el gesto de amor como esbozo de primera marca significante, y de Fernando Ulloa, desde ya, nuestro Fernando Ulloa, con su ética y política de la ternura, que bueno, en breve van a estar disfrutando también de un encuentro con Gabriela, que se va a ocupar de este tema en profundidad, y va a estar buenísimo, seguramente nos encontremos ahí. Entonces, me interesa particularmente de estos desarrollos, si bien, bueno, son temas que cuando tenga lugar el curso, vamos a ir profundizando más detenidamente y con más tiempo, hoy me interesa particularmente dejar situada la formalización, digamos, el aporte novedoso de la formalización teórico-clínica de Lacan, que retoma estos desarrollos freudianos, ferencianos y winnicottianos, bueno, Lanier a la vez retoma Lacan en este punto, así que no, todo tiene que ver con todo en algún punto, ¿no? Articulándolos Lacan de un modo novedoso, les decía, a la lingüística, la lógica y la topología de superficies y nudos, ¿no? Para pensar el gesto de amor en la constitución subjetiva. Para Lacan el gesto es parte primordial del orden simbólico que junto al imaginario y el real, ¿sí? Piensa con sus tres, instaura al sujeto del inconsciente en el seno de un lazo amoroso al otro primordial, que deja marcas inolvidables e intraducibles, aunque no por eso indatables e ilegibles para un analista en el dispositivo clínico infanto-juvenil, ¿no? Bien. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Quieren hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿O sigo y charlamos al final? ¿Les parece? Bueno. Entonces, me parece interesante tomar la etimología de la palabra gesto, del latín, ¿no? Que se vincula con el verbo gestare, que significa gestación, y se define por llevar a cabo alguna cosa. Y bueno, algunos ya me habrán escuchado estas preguntas un poco que han lanzado mi investigación. Pero bueno, esto me hacía mucha pregunta, llegar a esta etimología de la palabra gesto, ¿no? En territorio, trabajando, con algunas problemáticas complejas, infanto-juveniles, en la clínica cotidiana incluso, y la pregunta que me retornaba es, ¿qué sería hacer gestos o llevar a cabo alguna cosa en un psicoanálisis con niños y adolescentes, ¿no? En la clínica infanto-juvenil. ¿Qué propician los gestos en su peculiaridad simbólica, ¿no? Que no propician otros operadores, por ejemplo, cuál es ese aporte original del gesto, ¿no? La constitución subjetiva, en su peculiaridad simbólica que no solo muestra las cosas visibles y audibles, sino que también transmiten sabores, aromas, texturas, ¿no? Entre otras sensaciones. Porque siempre hablamos, y en este punto también me parece interesante interpelar la clínica psicoanalítica, ¿no? Me parece que la infanto-juvenil nos permite todo el tiempo estar interpelando algunas cuestiones. Ahí están dejando el link de la charla con Gaby, que creo que va a estar en total sintonía con esta, y bueno, nada, ella va a transmitirles una experiencia preciosa con Fernando Ulloa. Bueno, bien, ¿dónde habíamos quedado? Perdón que justo me apareció la burbujita del chat. Les decía entonces, bueno,
Bueno, que la clínica infanto-juvenil me parece que todo el tiempo nos mantiene como así como a raya, haciéndonos preguntas de estas. Entonces, ¿qué propician los gestos en su peculiaridad simbólica? Les decía, ¿qué lugar para el gesto de amor y la ternura en la clínica infanto-juvenil actual? ¿Cómo se hacen, se leen, se escriben? ¿O de qué materialidad específica están hechos esos gestos de amor tiernos, ¿no? Que cuidan la dignidad de lo íntimo, que apuntan a cuidar la dignidad de lo íntimo y singular de las marcas del encuentro del sujeto con el otro primordial. Y bueno, arriesgando o aproximando algunas respuestas que bordeen estas preguntas, me parece que quizás vamos a coincidir en que el gesto de amor apuesta siempre a llevar a cabo lo humano, que se gesta en ese encuentro novedoso del sujeto y el otro, ¿no? El otro, cuando decimos el otro, nos referimos en sentido amplio, ¿no? Amplio y no tanto, no anónimo, amplio, no anónimo. El otro parental, social, comunitario, institucional, estatal, educativo, ¿no? Sanitario. Decía amplio, pero no anónimo, porque obviamente en cada una de estas, ¿no?, aristas del otro, bueno, hay uno, ¿no?, con nombre y apellido que permite anclar, que posibilita que algo del gesto se escriba, se lea, ¿no? Y que, a ver, ¿cómo lo podríamos decirlo así? A mí me gusta decirlo así, que el significante se precipita en letra, ¿no? Hace lo suyo desde su lugar para que el significante se precipite en letra, en marca, que abra al juego de las significaciones, ¿no? Y al porvenir, ¿no? Que no coagule en marcas de destino, ¿no? Que no cierre, no coagule en marcas de destino, sino que abra al juego de las marcas. Entonces, les decía que esto, bueno, es más allá de los soportes materiales, pero no sin ellos. Pensando en la particularidad de la materialidad, ¿no?, del gesto, que es una materialidad hecha de materiales heterogéneos, ¿no? Me gusta decir, como, bueno, real, imaginario y simbólico. Amor, deseo y goce, ¿no? Es lo que teje esa trama, esa textura, lo que introduce quizás la oportunidad de tejer esa trama, la posibilidad de tejer esa trama, esa textura que da volumen a un cuerpo hablante, de una lengua entre otras. Entonces, a eso me refería, que más allá de los soportes materiales, pero no sin ellos, digo, ¿no? No sin un cuerpo, no sin el cuerpo, el lugar en el cuerpo de un otro ser hablante también de una lengua entre otras, que pueda transmitírsela a ese niño, a ese joven. Entonces, podríamos decir que el gesto crea y es condición de posibilidades para que suceda la constitución subjetiva, y por lo tanto, para que suceda también el dispositivo analítico, ¿no? Habita en esos tiempos preliminares, ¿no? Donde se pone en forma, podríamos decir, el terreno, el territorio, ¿no? Es el tiempo de puesta en forma de eso, para que después justamente el significante pueda precipitarse en letra. Digamos, instaura al sujeto y al otro en el campo, en el campo del juego de los significantes, en el mundo significante y objetal, podríamos decir, ¿sí? A mí me gusta decir, a partir de una definición de Lacan del seminario 11,
que un poco hago como esa operatoria de lectura, que es que el gesto se diferencia del acto, digamos, no es lo mismo que acto-gesto, ¿se entiende? Como gesto no es lo mismo que palabra. Y entonces me gusta decir que el gesto acompaña, ¿no? Acompaña, acerca, aproxima, con el a-proxima, ¿no? Aproxima, como nos gusta hacer a veces esos juegos complejos de palabras, que por ejemplo, ven, en el gesto no, eso no sucede, es más sencillo. Bueno, aproxima, les decía, hasta el umbral del acto humanizante, subjetivante, del acto analítico, ¿no? Lo novedoso y sorprendente que resulta. Avanzo un poquito más entonces. ¿Cómo venimos de tiempo? Creo que tenemos hasta 1:30, así que voy a tratar de dejar 15 minutitos para que conversemos. Yo me entusiasmo con el tema y bueno, y no paro. Si alguien me quiere avisar, y cuarto, así charlamos. Y si tienen un ratito hasta 1:30, pues con esto que se corrió el horario. Bueno, entonces les decía, ¿qué es lo que genera las condiciones mínimas necesarias y de posibilidad, mínimas materiales, ¿no? Y de posibilidad para que se produzca la constitución subjetiva y, por lo tanto, el dispositivo analítico. Se arme el dispositivo analítico. Pensemos entonces, sin ir más lejos, que la bienvenida al mundo y a una cultura, ¿no? Está hecha de puros gestos, ¿no? De alguna parte del cuerpo del otro, ser hablante de una lengua entre otras, ¿no? Unos rostros, ¿no? Unos pliegues, unos rostros, unas manos, unos aromas, unos sabores, unas texturas, que con su presencia y don de amor, tierno, no narcisista, no todo, humanizan. Entonces así es que el gesto de amor tierno, como les decía, excede el soporte material de las palabras, ¿no? Orales o escritas, cualquiera de estas formas, puede ser sordo y mudo, pero no, y de ninguna manera, es fuera de cuerpo y de lenguaje. ¿Sí? Y esto en relación a eso de lo pre, lo infra, bueno. Lo cual abre todo un universo de intervenciones y de lectoescrituras posibles dentro de la compleja clínica infanto-juvenil, ¿no? En los distintos dispositivos de intervención en los que hagamos pie. Y también para los distintos agentes, ¿no? O actores institucionales, territoriales, porque esto tampoco se limita a los psicólogos, quiero decir, ¿no? Estamos hablando del discurso analítico, no del psicológico. Y eso puede hacer pie en cualquier dispositivo, cualquier agente. Bien, bueno, avanzamos un poquito más. Entonces, partimos de la hipótesis que les compartía sobre que los gestos de amor y ternura son esa mínima condición de materialidad necesaria, aunque no suficiente, porque claro que no es sin palabras, sin letras, sin significantes, sino que, ¿se entiende? O sea, no es que ahora vamos a decir, bueno, hegemonía del gesto, que reemplazamos una por otra, ¿no? No, a ver, no es una cosa sin la otra. Entonces, es una materialidad necesaria, aunque no suficiente, para que el sujeto y el otro primordial se articulen y se instauren en el campo objetal y significante, decíamos. Y me gusta, bueno, como les decía, decir que acompaña, ¿no? Aproxima, acerca al sujeto hasta el umbral del acto humanizante, del acto analítico.
Y en este sentido, el gesto porta el poder, ¿no? La potencia en términos de poder, para que el viviente, ¿no?, dé ese salto maravilloso y sorprendente, que nos sorprende en transferencia muchas veces, y cuanto más con niños y adolescentes, ¿no?, los que trabajamos también con clínica de adultos. Aunque cuando suceden estas cuestiones así tan cruciales y constitutivas en un adulto, es maravilloso también. Entonces, que permite al viviente dar ese maravilloso sorprendente salto del campo más perceptivo, si se quiere, ¿no?, al del signo, del significante y del objeto. Ese salto del lenguaje a la lengua como una entre otras múltiples, a partir de esas marcas íntimas, ¿no?, que surcan los gestos, esas pinceladas, esas trazas que aplican los gestos, como todas definiciones del gesto de Lacan, ¿no?, en distintos momentos. En la primera enseñanza, más del lado, ¿no?, del signo, en la enseñanza más intermedia, del lado de lo que tiene que ver con lo real y lo imaginario, como la pincelada del pintor, como la traza, como la huella de Robinson, bueno, muchas metáforas que lo utiliza, o como la vasija del alfarero, ¿no? En fin, el gesto, ¿no?, posibilita esas marcas íntimas, esos surcos que hacen marca íntima, y que concierne al lazo del sujeto al otro primordial en los tiempos más originarios, más tempranos. Entonces, lo que me interesa como transmitirles y dejar dicho al menos es que, si bien el gesto de amor comparte el campo del lenguaje con otros operadores de la constitución subjetiva, digo, para pensar la clínica infanto-juvenil, si bien comparte el campo del lenguaje con otros operadores de la constitución subjetiva, este tiene su propia materialidad, su propia función, su propio lugar, su propio tiempo y movimiento, podríamos decir incluso. Y por eso es preciso establecer sus relaciones y diferencias respecto de otro tipo de signos, ¿no?, como la palabra, la letra, el nombre, de lo cual se ocupa Lacan. Lacan se ocupa, digamos, ya desde el seminario 1, de situar el gesto dentro del campo, digamos, y para que Lacan se dedique a dedicarle todo un apartado del seminario, a aclarar y situarle a sus contemporáneos que el gesto está dentro del campo de lo simbólico, y por lo tanto del lenguaje, me parece que no va de suyo, ¿no? Y que además, cuando retoma San Agustín en De Magistro, que además, digamos, no es cualquier diálogo, el diálogo de San Agustín en De Magistro, es el diálogo de un padre con su hijo adolescente, ¿sí? Que además es precioso, se los recomiendo leer, no tiene desperdicio, y Lacan le dedica todo un apartado en el seminario 1 a ese diálogo, y a situar las coordenadas de lo que llama la dialéctica de la indicación del gesto, ¿no? Lo indicativo del gesto, ¿no?, lo demostrativo del gesto, la dialéctica de la palabra y la del nombre. Y eso es una constante en la obra, ¿no?, de Lacan, que va formalizando. Y bueno, sabemos de los desarrollos a los que arriba, a partir del seminario 20, con las fórmulas de la sexualidad, digamos, y todo lo que es la topología de superficies, a partir también del 7, del 9, la topología de superficies y de nudos. Lacan va situando muy modestamente, uno podría decir como de costado, lateralmente, siempre la cuestión del gesto. Y hay una referencia preciosa, a mí me encanta y que me parece que nos orienta y que tendríamos que citarla más, que es en Radiofonía, en 1970, cuando él dice que todos creyeron, lo dice medio al pasar, ¿no? Para mí es crucial esa referencia.
al menos para pensar el gesto, en esto, en su relación y diferencia respecto a otros tipos de signos o operadores constitutivos del sujeto y del dispositivo analítico. Todos creyeron, la voy a parafrasear, obviamente vayan a buscarla porque él lo dice de un modo mucho más lindo. Todos creyeron que mi verdadero interés, ¿no? Estaba puesto o era el significante. Y sin embargo, dice, mi interés primero y último es el signo. ¿Sí? Y pensemos en estos movimientos de la obra de Lacan también y su enseñanza, que van, digamos, del signo, o sea, a él le interesa en determinados momentos ese movimiento, ese sutil y pequeño, pero maravilloso y sorprendente movimiento que permite el salto del signo al significante en la constitución subjetiva. Al menos esa es mi operación de lectura. Ahora la conversamos, que me gustaría escucharlos. Y también, digamos, más al final de su enseñanza, ¿no? Su interés está más centrado en el movimiento contrario, el que va del significante, podríamos decir, la letra, ¿no? Al signo. Perdón, del significante al signo. Del significante a la letra, ¿no? Uno podría decir palabra, ¿no? Eso me gustaría después que lo ampliaras, cómo es la lectura que tenemos que hacer en la clínica sobre esto, ¿no? El signo y el pasaje al significante, o del significante al signo, como estás diciendo. Bien, buenísimo. Andrea, en 5 minutitos lo retomamos. Ya estaríamos en hora, en realidad. Me parece que para que podamos conversar estas cuestiones, quizás podríamos ir como situando una cosita más y ya dar lugar a la palabra y a la conversación. Bueno, no sé si algo más. Ahí comentan que hay una colega en sala de espera. No sé si estará por ahí Juan, porque yo no estoy como, ¿cómo se dice cuando podés? Ahí está, ya ingresó, nos avisa Juan. Bárbaro, gracias. Bueno. Algunas coordenadas entonces de lo del primer seminario que, de Lacan, el principio de la enseñanza, ya fui situando. Me parece esto, en función de la pregunta que hacías, ahora perdí. Andrea, ahí está, no te veía en la imagen y en la pantalla. Andrea, me parece que quizás algo de esto puede llegar a aclarar de algunas coordenadas más teórico-clínicas para meternos quizás, no quiero usar un caso porque por la virtualidad y si bien se puede ficcionar y esto, les puedo pasar alguna referencia también de alguna casuística ya publicada con niños y adolescentes en algún anuario o congreso de psicología para que ustedes si quieren después leerlo más detenidamente, donde trato de dar cuenta de esas coordenadas y esos detalles que a mí me permiten pensar o leer en ese caso en particular, en singular, digamos, porque en abstracto es muy difícil poder dar cuenta, ¿no? Cuáles son esas marcas íntimas y singulares que se van surcando y esas coordenadas del gesto, en ese caso, la operatoria del gesto amoroso en su vertiente tierna, ¿no? Que permite ese salto del gesto a la palabra o del signo al significante, ¿no? Que generalmente también tiene que ver, digamos, con el operador del juego, ahí también hay como coordenadas, por eso les cuento 2 o 3 cositas que sitúa Lacan en relación al tema y nos permite pensar la clínica puntualmente y esa distinción que es todo un ejercicio también, ¿no? Que me parece que está bueno y vale la pena hacer con la casuística, porque incluso lo que muchas veces hablo con los colegas en supervisiones o en comentarios de Ateneos o lo que fuera que me invitan, es esto, como muchas veces lo
que es del orden del gesto, cómo nos hemos chipeado de algún modo a que lo que es del orden del gesto, ¿no? De esos gestos de amor, de esos detalles, esas sutilezas clínicas que hacen al operador clínico, que es el gesto de amor y ternura, queda por fuera de las notas del caso. Y lo contamos al final, o queda al margen, una escritura, una nota al pasar, ¿vieron? De la sesión incluso. Y cuando armamos el caso, bueno, es lo que quizás no entra, o bueno, lo comento si da el tiempo, y resulta que era, ¿no? No sé, me parece que quizás es poder abrir a ese juego. Entonces les decía que en el seminario 1, Lacan dice que el gesto no es del tipo de signo que es la palabra, y lo distingue puntualmente. Dice que la palabra se dirige a ser oída, ¿no? Y que el gesto se emparenta más, no es lo mismo, pero se emparenta más con el estatuto de la letra, que se dirige a ser mirada, ¿sí? Me parece que hay 2 o 3 referencias de Lacan que nos pueden aclarar un poco la cuestión. La palabra implica que ya se habita el significante, ¿no? La verdad del sujeto y de lo inconsciente, lo infantil, podríamos decir. El gesto está más emparentado con la letra porque implica esos tiempos previos de la instauración en el campo del significante, ¿no? De generar condiciones para que en todo caso prenda, ¿no? La letra, el significante se precipita en letra, prenda la palabra en cuerpo. Bueno, esto, toque el cuerpo, toque esas profundas sensibilidades. Lacan lo dice de un modo precioso cuando habla del gesto en el seminario 7. Dice, toca las sensibilidades más profundas, ¿sí? Bueno, recordemos que desde esta perspectiva entonces diferenciamos el lenguaje de signo y señas de las teorías de la comunicación, la información, la emocionalidad, etcétera, cuya codificación implica la rigidez y fijeza del mundo animal, que distinguimos del lenguaje de gestos como signos y del significante, ¿no? Cuyo efecto de pérdida del instinto es introducido por la operación de corte, ¿no? Y relación de diferencia entre unos y otros, que posibilita movimiento, apertura y diversidad de lenguas humanas, diferencia, heterogeneidad. Entonces, cuando decimos que un signo es algo que representa alguna cosa para alguien, ese algo, desde esta perspectiva psicoanalítica, refiere a un sujeto dividido por el lenguaje, a un ser hablante, ¿sí? De una lengua entre otras, múltiples, heterogéneas, diversas, y no al individuo o indiviso de la psicología o de la ciencia, ¿se entiende? Bueno, creo que hasta ahí estamos. Una referencia chiquita, me parece nos va a orientar del seminario 11 que les había comentado, de la diferencia entre gesto y acto, y me parece que estamos para conversar. En el seminario 11, entonces, el gesto para Lacan, para ya ir a la enseñanza intermedia, ¿no? Esa referencia del 1, como para orientar cómo lo piensa al principio de su enseñanza, y en el 11, ya contando obviamente con la definición de lo real como diferenciado de la realidad, y la diferencia también entre tique y automatón, el gesto va a ser una vía regia para intervenir en esos tiempos infanto-juveniles, podríamos decir. En este seminario Lacan define el gesto en relación a la dimensión de la mirada. Él ahí utiliza mucho la cuestión de, influenciado por Merleau-Ponty, el filósofo fenomenólogo, y también por la filosofía y el arte oriental, retoma la cuestión de la pintura,
y ubica al gesto en relación a la dimensión de la mirada, que al igual que la pincelada del pintor, ¿sí?, traza, pensemos en el proyecto de psicología, ¿sí?, y en la carta 52, traza ese algo donde termina un movimiento, lo estoy citando Lacan, algo donde termina un movimiento, algo que le da un sentido nuevo y diferente al término regresión, dice. Estamos ante el elemento motor en el sentido de respuesta, en tanto engendra tras sí su propio estímulo. ¿Se entiende el estatuto constitutivo y constituyente del gesto? ¿No? Originario, podríamos decir. No quiero decir primario para que no quede al lado de algo primitivo, prehistórico, o incluso algo lineal, ¿no? En términos de primero, segundo, tercero, o 1, 2 y 3. Entonces, es algo que da un sentido nuevo y diferente al término regresión. Y avanza al puntualizar que la dimensión escópica, dice Lacan en este seminario, lo cito, la dimensión escópica del gesto es la temporalidad original a través de la cual se sitúa como nítida la relación del sujeto con el otro. Se sitúa como nítida, o sea, podemos leer, ¿no? De hecho, él en el seminario 7, que me lo salté, dice algo precioso en relación a que, por suerte, están los gestos, dice, que nos demuestran de esos momentos, ¿no? Que nos muestran lo que aconteció en esos tiempos. ¿Se entiende hasta qué punto es un operador de lectoescritura clínica en esos tiempos constitutivos del sujeto? Les decía entonces, concluyo la cita y conversamos. Es la temporalidad original a través de la cual se sitúa como nítida la relación con el otro. Esta temporalidad, termino la cita, les comento algo más. Esta temporalidad terminal se ofrece a la mirada del otro, ¿no? Que se ofrece a la mirada del otro, concluye en un gesto que se diferencia de la prisa característica de la dialéctica identificatoria del significante y de las palabras, que, como dice Lacan, es inicial, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que la palabra apunta a ser oída? Bueno, además lo que agrega acá en el seminario 11 es que la dialéctica identificatoria del significante y la palabra es inicial, ¿no? En esto que hablábamos de un tiempo, lugar y movimiento particular del gesto, que me parece, para mi gusto, Lacan lo precisa en el seminario 11, más que nada, después lo retoma, pero acá más que nada, dice, entonces, que la dialéctica se diferencia de la dialéctica identificatoria del significante y la palabra, que es inicial y que se proyecta hacia adelante para ser oída. El gesto, en tanto, y acá lo cito otra vez, porque me parece importante que situemos esta temporalidad del gesto, porque me parece que es lo que hace esa diferencia que preguntaban, el gesto en tanto algo hecho para detenerse, ¿sí? Y quedar en suspenso. El gesto, para Lacan en el seminario 11, es algo que tiene que ver con la terminalidad con la temporalidad terminal de hacer algo, ¿sí?, que está destinado a detenerse. A detener, ¿no? A quedar en suspenso, a quedar suspendido, para que en otras vueltas, ¿no?, y vía la lectoescritura del otro, eso se inscriba como marca. ¿Se entiende? Retroactivamente. Cobre estatuto de marca, de nombre, de letra, de palabra, de escritura, de dibujo. Leila, ¿cómo estás? Sí. Buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué podrías decirme en qué clase estás haciendo
lectura? Me mataste con la ¿Del clase 11, porque sabés? ¿O la tengo la página? página, Sí. no tengo la clase. Sí, sí, va. Porque no tengo el seminario acá en la mano, lo estoy leyendo de algo que escribí yo. Espérame, es Dale. la página 123 el establecido por, digamos, el PAI 2. El de PAI 2, dale. Sí. Gracias. No, por favor. Y termino esa cita, si les interesó. Para mí acá hay como mucha tela para cortar, y más en la clínica infanto-juvenil. Dice que esta temporalidad terminal, entonces, perdón, el gesto, en tanto algo hecho para detenerse y quedar en suspenso. Termino la cita, porque es más maravillosa todavía. Dice, se inscribe en un antes, ¿sí? Se inscribe en un antes. Sigo la cita. Esta temporalidad muy particular que definí con el término de tensión y que crea tras sí su significación, nos permite distinguir entre gesto y acto. Listo. Basta para mí, basta para todos. Punto y coma, el que no se escondió en broma. Ya que estamos en una conversación de clínica infanto-juvenil, y todos más o menos compartimos algo de esta lengua. Bueno, eso me parece como una brújula clínica, ¿no? El gesto y su coloratura afectiva, digamos, las texturas que introduce, las coloraturas, ¿no? Las texturas de materialidades heterogéneas y las coloraturas afectivas primordiales, amor, ternura, alegría, si pensamos en el estadio del espejo, ¿no? Odio, si pensamos, Lacan usa una metáfora que cuando trabaja el gesto, no es lo que nos convoca hoy, pero cuando trabaja el gesto de odio, lo trabaja a partir de el gesto de Caín, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con el complejo del prójimo, es bien interesante, pero bueno, hoy no nos da el tiempo. Entonces, y aparte hoy nos convoca el gesto de amor y ternura. Entonces, el gesto en tanto operador que introduce las texturas, el volumen, podríamos decir, y las distintas coloraturas afectivas primordiales, opera como pantalla frente a la voracidad y el poder separador, el ojo, en este seminario, ¿no? Que el ojo entraña con la irrupción real del objeto mirada que angustia, ¿no? La temporalidad del gesto es la del momento terminal en que entra en juego la dimensión de la mirada, darse a ver, y con esta, la operación de corte, de separación, ¿no? De desmontaje, de extracción, de separación, pero también de sutura, de montaje, ¿no? Y de alienación entre simbólico e imaginario, ¿no? Del objeto A que concluye el movimiento, al mismo tiempo que lo fija, como les decía, lo sutura esa juntura, digamos, a ver, es esa operatoria que a la vez que separa, ¿no? A la vez que corta, sutura. La juntura con el velo del amor, tierno, la juntura imaginario simbólico. Entonces, por último, y con esto cerramos, en este seminario Lacan destaca que, lo cito, página 125, en el campo escópico, al contrario de lo que sucede en ese otro campo, ¿no? Podríamos decir, él dice otro, invocante, aclara, el sujeto no está esencialmente indeterminado. Esto me parece clave, ¿no? En el campo escópico, al contrario de lo que sucede en ese otro invocante, el sujeto no está esencialmente indeterminado. Sigo la cita. Hablando estrictamente, el sujeto está determinado por la separación misma que determina el corte de la, esto es, lo que de fascinador introduce la mirada. Y así Lacan sitúa al gesto del lado de las operaciones fundamentales me parece, de impas, de espera,
de corte, de separación, de extracción, de fijación, sutura, empalme, digamos, de los registros, ¿no? Como operación constitutiva de eso previo, de ese antes, ¿no? Que acontece en ese antes. Después, bueno, en el seminario 14 va a dar otra definición del gesto de amor como esbozo de primera marca significante. Ahí él avanza diferenciando el gesto, digamos, en tanto signo del significante. En el seminario 20, ya en clave del signo de amor, del otro, ¿no? Distinto de los signos de goce. Y en el 21, por último, me parece interesante poder leer esa referencia más topológica, cuando Lacan dice que el gesto, cuando Lacan dice que para tejer una trenza, pensemos que la trenza es la mínima trama, ¿no? Constitutiva, sobre la cual se monta, digamos, sobre la cual se puede armar un nudo. Entonces, para tejer una trenza, dice, hacen falta 6 gestos, ¿no? Digo, salgamos de la cantidad, él se refiere a 6 movimientos, ¿no? Pero me parece interesante pensar que para tejer una trenza, en la constitución subjetiva, ¿no? Y también del dispositivo analítico, hacen falta, ¿no? 6 gestos, dice él. Bueno, hasta acá el recorrido como más teórico clínico, y si nos queda un ratito me pasé un poco, perdón. Pero podemos conversar si a algunos quizás le resonó con su clínica, con su trabajo, su praxis. Quizás brevemente en alguna pequeña viñeta que nos puedas representar esto del signo, del símbolo, y en el lugar de la transferencia, cómo leerlo en la clínica. Sí. Hay mucho material, se me viene una nena que frente a un tema no puede hablar porque se angustia y no le salen las palabras. Pero a ver cómo es que lo presentas vos, porque yo soy bastante nueva de la lectura. Podríamos, voy a tratar de ser breve porque a veces requiere como ubicar algunos detalles del caso y que amerita, ¿no? Cuando tratamos de situar un gesto con efecto subjetivante. Pero hay un caso que está publicado en las memorias del Congreso de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, que yo llamé Pedro, y creo que lo titulé, por si después lo quieren buscar y leer y si les aporta, lo titulé Lo que puede un gesto de amor y ternura. Bueno, Pedro era un niño, por ejemplo, de 7 años. Yo me perdí un mensajito ahí, bueno, están contestando de la Big Data. Saludos a Marina también. Pedro llega al consultorio con 7 años, 7, 8 años, y bueno, en una situación muy compleja familiar, estaba en un proceso de guarda, con fines adoptivos. Estoy ficcionándolo, y de hecho el publicado está recontra ficción, digamos, de algunos detalles que conserva, para poder dar cuenta del gesto. Bueno, Pedro tenía 7, 8 años cuando llega al consultorio. Les decía, en el motivo de consulta tenía que ver básicamente con una historia de violencias y desamparos
bueno, de privaciones, negligencias de todo tipo, tanto a nivel, digamos, familiar, digamos, parental, familia de origen, como también en algunos momentos institucional, de su circulación, digamos, por el sistema. Para que se den una idea digamos, del modo en que estaba tomado el cuerpo, digamos, de las marcas en el cuerpo de Pedro, era un niño que no podía articular el lenguaje, decir demasiado, porque él padecía de una atrofia muscular en la zona de la mandíbula y también en la prensión, en las manos, justamente porque no había sido, digamos, no había sido alimentado, digamos, de modo correcto, o lo suficiente como para poder adquirir cierta plasticidad, ¿no? Muscular. Entonces, digamos, podía decir unas pocas palabras, tenía todo el tiempo como la mandíbula, la boca abierta, porque la mandíbula, digamos, la tenía un poco atrofiada, no había, digamos, no había sido estimulado el reflejo de succión, entre otras cuestiones, de eglución, etc. Bueno, lo mismo que la prensión, ¿no? Esas dos coordenadas fundamentalmente. Digo, yo las ubico porque me parecen importantes al momento de leer ese salto que les comentaba del signo al campo del significante, me parece, porque, digamos, muchas veces rápidamente arribamos a conclusiones como diagnósticas, ¿no? En términos estructurales, y en casos donde hay tanto arrasamiento subjetivo, ¿no? Historia de desamparo, de privaciones, quizás amerita tomarnos un tiempo justamente para hacer lugar a algún gesto que pueda introducir otra cosa. Este niño, bueno, nada, la mamá, él había quedado, en su primera infancia, había quedado dentro de, que eso es lo que da lugar a su institucionalización, digamos, del sistema de protección de derechos. Él queda adentro de un incendio, ellos vivieron muchos años en situación de calle, y después en una vivienda muy precaria, donde por una situación por un incendio que no se sabe, digamos, cómo se produjo, porque, bueno, la mamá después queda internada por padecer esquizofrenia crónica, digamos, una esquizofrenia bastante grave, y el papá se pierde el paradero, pero también ahí había una cuestión como media complicada. Bueno, cuestión que él en su primera infancia queda dentro de un incendio, ¿no? Mirando toda la escena, todos logran salir, él no, digo, con las marcas, digo, por la cuestión de las marcas de lo traumático, ¿no? Para que pensemos, vieron lo que es, no sé si alguno tuvo la experiencia, ojalá que no, pero lo que implica haber, digamos, habitado un incendio, digamos, o digamos, el olor, la pregnancia del olor, quiero decir, ¿no? Digo por esto de los restos del olido, ¿no? Que queda como ahí como... entonces, bueno, este niñito había quedado en esa situación, más todo esto otro que les contaba, bueno, además venía en una posición de objeto del otro, y su goce, donde en todos los lugares por los que había circulado, quedaba como que lo ponían adelante de la tele, miraba la tele todo el día, y quedaba muy pegado, muy identificado a algunos personajes, y también a algunos animales de los lugares por los que había circulado. Perro, ¿no? Entonces hacía ruidos como de animalitos, bueno, era lo único que llegaba como a articular esos ruidos, esas onomatopeyas. A mí me sorprende mucho en Transferencia, ya en las primeras sesiones, digo, porque el sujeto, vieron que hay algo maravilloso en la clínica con niños y adolescentes, y es lo ávido que están de que se produzca algo de ese encuentro con un otro, ¿no? Amoroso, y a la búsqueda activa del lazo social.
más allá de las dificultades que tengan, ¿no? Y de los tropiezos de la constitución subjetiva de los que se trate. Entonces, a mí recuerdo que me sorprendió mucho Pedro, y yo eso lo leo como un gesto de amor y ternura que instaura un antes y un después en el tratamiento, y posibilidades de otra cosa, porque fue muy marcado el día que Pedro llega, después de un par de sesiones, al consultorio. Él no solo que quiere tocar el timbre, él, ¿no? Una posición mucho más activa, bueno, obviamente además está decir que no jugaba, digamos, se la pasaba haciendo ruidos de animales y esto, bueno, no podía agarrar el lápiz, se le cae, como era, no puedo, no sé, no me sale, todo en ese lugar. Entonces llega ese día, toca el timbre, le pide a su referente que quiere tocar el timbre, toca el timbre, entra, y con una alegría que no les puedo describir con palabras, ¿no? Un poco eso también orienta. Me dice, Leila, ¿no? Dice, Leila, hiciste torta. Nos quedamos, tanto la familia como yo, primero por la articulación del lenguaje, que esto inaugura también todo otro tiempo de la palabra. Leila, hiciste torta, me quedo, bueno, pasa la sesión, y claro, era un niño que además no tenía control de esfínteres, y que cada vez que lo bañaban en la bañera o en la ducha, se hacía encima, se hacía caca encima, y quedaba bañado en caca, ¿no? Y todo el tiempo se estaba tirando pedos, bueno, un montón de cuestiones que hacen al caso, ¿no? Digo, la cuestión de, digamos, del lugar que este niño tenía en el otro, y me parece que esto, el lugar de desecho, ¿no? De resto y desecho, de caca. Y todo el tiempo, bueno, se producían esas situaciones. Entonces llega a esa sesión, me dice, toca el timbre y me dice, Leila, hiciste torta. Y me quedo, ¿no? Bueno, y después, obviamente supervisiones y un montón de cosas mediante, bueno, pudiendo leer, me parece que lo que hace la diferencia es, yo ahí me acuerdo que, claro, no entendía muy bien, pero cuando avanza la sesión, me doy cuenta que, claro, yo siempre tiraba en el consultorio, en esa época tenía como un perfumito con olor a coco, vainilla, canela, recién habían salido, como que se empezaban a usar, ese aroma. Claro, y es olor a torta, es como si te estuvieran esperando con una torta, ¿no? Y claro, Pedro leyó eso, o yo leí eso, no sé quién lo leyó. Alguno de los dos lo leyó, porque vieron que también un atributo del gesto es que como habita en el entre del sujeto y el otro, y es constitutivo del lazo del sujeto al otro, entonces una vez que se produce ya no sabemos de quién es, si es del sujeto o del otro. No sé si la torta, ¿no? La leyó Pedro, la leí yo, quién la escribió, y en ese punto me parece que pude empezar como a leer algo, digamos, no solo que me parece que es esa intervención, ¿no? Ubicó, digamos, para mí ahí lo que operó como gesto de amor y ternura para Pedro, en el sentido de un otro no narcisista, ¿no? Que empieza a jugar la partida, no todo, que introduce una diferencia, ¿no? Algo novedoso, ese otro primordial, o del don de amor, bueno, según el momento de la obra de Lacan que lo leamos. Me parece que ahí el analista operó como gesto, de algún modo, ese aroma, no el analista, ese aroma, esa contingencia, ¿no? Del aroma, del consultorio, del analista, operó, en el caso de Pedro, como gesto amoroso. Instauró algo, aplicó una pincelada,
que creó condiciones de posibilidad para que Pedro se moviera de ese lugar, para que Pedro empiece a articular palabras, ¿no? Como que produjo una extracción, ¿se entiende? La operatoria es de extracción de un significante, de ese significante que represente al sujeto para otro significante, ¿no? Como que lo instauró ahí, en ese intervalo. O bueno, lo instauró el gesto, o se instauró el sujeto, ¿vieron cómo es esto? No podría precisarlo demasiado, pero me parece que es ese aroma, Lacan dice en el seminario, creo que es 21 o 22, no me acuerdo, ese aroma a verdad del analista. Lo dice lindo. Entonces me parece que ese aroma a torta le permitió, bueno, algunos movimientos y aperturas a Pedro, donde empezó a inscribir otra cosa. De hecho, después, bueno, ahí en el caso lo van a poder leer mejor y más ordenado, ¿no? Pero bueno, las condiciones que generó para que Pedro, por ejemplo, pudiera instalarse en un juego del Fordá, ¿no? Para que pueda empezar a garabatear, y un montón de otras cosas. Que la verdad es que avanzaba rapidísimo y con unos efectos terapéuticos y analíticos que no les puedo explicar, que yo no me los podía explicar, digamos. Esto de que, bueno, de que haya un otro, que no sea anónimo, ¿no? Para el sujeto, y que soporte de algún modo, que haga de soporte, de cuerpo hablante, de una lengua entre otras, con sus gestos de amor y ternura. Bueno, nos sorprende en Transferencia. No sé, Andrea, la verdad es que no tenía pensado el caso, pero espero que no haya sido muy confuso. Hace mucho que no lo comentaba. Sí, estuvo muy claro, Leila, gracias, porque es difícil, hay muchos gestos en una sesión con niños, adolescentes. Sí. Es A mí poder, me gusta este caso porque me parece que nos despega un poco también del gesto como movimiento, ¿vieron? Como sí, movimiento de una parte del cuerpo. sí, Aunque bueno, pensándolo desde Lacan podríamos decir que el aroma puede ser también una parte del cuerpo. claro, es el aroma ahí, claramente. Qué bueno. Que los chicos suelen entrar muchas veces y, digo, chicos apáticos al escenario terapéutico y no lo dicen, pero por ahí el olorcito se siente como que hay algo que les llega y que forma parte de esto gestual, ¿no? Sí, Que si uno empieza a trabajarlo quizás tenga como más componentes significantes, pero sí, sí. totalmente, totalmente. Sí. Y la verdad es que cuando yo me acuerdo que en ese momento, con ese caso, recién cuando me senté a escribirlo también pude recortar, digo, porque me parece que el esfuerzo de formalización también vale la pena. Eso me gustaría transmitir también, ¿no? Que digamos, no es solo la intervención en sí, sino que me parece que ese trabajo que después hacemos los analistas de escritura nos permite seguir recortando, ¿no? Como esa operación continúa. Y qué bien que le hace al paciente. Ley, yo te quería hacer estaba tratando de pensar cómo traducir en pregunta algo de lo que resuena de todo lo que nos comentás, ¿no? Y me parece tan rico y que abre un montón de cuestiones. Bueno, muchas las fuiste vos esbozando, por ejemplo, la conexión con los afectos, ¿no? Algo del gesto de manera quizás directa al afecto. Pero me preguntaba, me parece súper valiosa esta distinción también respecto a lo que en la psicología se ubica en el orden de lo no verbal, ¿no? Y cómo lo ubicás dentro del campo del lenguaje. Y ahí si tomamos también esto que vos traías como referencia al proyecto, esos tiempos constitutivos, de ese primer, ¿no? Ese primer armado, presencia del otro, del prójimo, ¿no? En términos freudianos. Decía, ¿cómo pensarlo también en términos de lenguaje? Y recordaba entonces esta referencia al malentendido, ¿no? Como el lenguaje como un lugar al que se llega desde el malentendido. Puedo pensar el gesto ahí, ¿no? En su lugar de signo, pero que a su vez puede también leerse desde el malentendido. Bueno, me preguntaba Sí. un poco
el operador clínico en esos términos, ¿no? Que creo que algo igual del caso que vos trajiste, y en términos que la transferencia va a poder ubicar alguna cuestión. Pero me preguntaba por esa otra Sí. cara. Sí, está buena tu pregunta, Mauro. Bueno, gracias por el comentario, tanto Andrea como Mauro. En esto que traes, Mauro, es interesante porque como estamos acostumbrados a pensar en la lógica más lingüística hegemónica de la palabra escrita, digamos, la palabra escrita u oral, pero más que nada en términos representativos, ¿se entiende? De representación palabra me refiero. Entonces, es todo un ejercicio también, y que igualmente me parece que ahí los que trabajamos con niños y adolescentes tenemos como un camino allanado. Es todo un ejercicio poder desprendernos un poco de esa lógica y poder pensar en términos que, digamos, no representacionales, como decía en algún momento cuando retomaba Freud, que no esté todavía inscripto eso en términos representacionales, no quiere decir que no esté operando, y que además, al ser, digamos, ¿cómo decirlo?, al formar parte del campo del lenguaje, ¿no? Y si nosotros entendemos el lenguaje, tal como decíamos, como, digamos, un lenguaje de signos significantes, siguiendo a Lacan, en esa torsión que produce de la lingüística, ¿no? Y lo que nos propone a través de la lógica y la topología, bueno, si seguimos esa orientación, me parece que es mucho más sencillo poder pensar, bueno, el gesto dentro del campo del lenguaje como simbólico, ¿sí? Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Como simbólico, aunque, como un sistema de símbolos, a ver cómo decirlo, como simbólico con toda su sintaxis, ¿no? Con toda su gramática y su sintaxis, podríamos decir, su lógica oposicional incluso, pero en términos de, digamos, de gesto. En eso, a ver, a mí me ha orientado mucho, es complejo, pero hay algunos escritos de algunos autores que a mí me ha servido mucho intentar aprender y aparte leer sobre el lenguaje de señas, por ejemplo. Enseña mucho. ¿Por qué? Porque nos esfuerza, digamos, hay algunos autores que postulan que el lenguaje de señas, que se encarna en gestos, tiene, digamos, una estructura del lenguaje, o sea, una estructura lingüística como la del significante y la representación palabra, por ejemplo, de la palabra oral o escrita. ¿No sería la isla presimbólico, el gesto de amor y ternura? Sí, sí. De hecho, como les decía, Lacan le dedica un apartado importante a explicar y aclarar que, contrariamente, lo dice así, contrariamente a lo que postulan sus contemporáneos, él está dialogando con Speed, con un montón del campo psicoanalítico, como del psicológico también, y con filósofos, digamos, y lingüistas, que el gesto no solo que, digamos, es lenguaje, sino que aparte es del orden simbólico. No solo está dentro del campo del lenguaje, sino que es del orden del simbólico. Y lo ubica en relación al estatuto de la palabra, de la letra, como les decía, ¿no? Diferenciado de la palabra y emparentado con la letra y el nombre. Con lo cual, bueno, qué más simbólico, ¿no?, que la letra y el nombre. Pero como ahí, como en el borde, ¿no?, instaurando las condiciones. ¿Se entiende esto de que no es el entre, no es ni de uno ni de otro? Articulando. No sé, es complejo. No, no sé si se llega a transmitir. En los términos de esa complejidad, y digamos, para no reducirlo a algo que permita decirlo siempre por vías la simplificación. Eso. Creo que tiene que pensar cómo pensar la cuestión entre la fijeza, o algo que puede tomar la forma de la fijeza como un signo de percepción, Sí. y la lectura Sí. dentro ya de lo simbólico, ¿no? En donde se construye como un operador clínico, ¿no? Para permitir una operatoria ahí.
Sí, sí, totalmente. Generando condiciones para, como decíamos, para digamos, para el corte, pero a la vez para la sutura, ¿no? Esas múltiples posibilidades significativas, dice Lacan. Infinitas, dice, posibilidades significativas que inaugura. Pero bueno, estamos en tiempo, acá me avisan que a las 2 hay otra charla. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más, después les podemos pasar referencias bibliográficas, quedan invitados al curso. Sí, me interesan las otras invitaciones y quedó algo que te lo voy a pedir por mail. Bueno, A ver, que acá lo anoté, pero bueno, ya lo busco y te lo paso por mail para no demorar. Sí, me gustaría continuar con esto de el gesto de la ternura y el amor. bueno, Gracias, muchas Leila. gracias por la atención, por sostener con esta materialidad virtual. Gracias, Leila. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un beso grande y nos vemos en cualquier otra ocasión. Gracias, Leila. Chau, chau. Chao. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Hasta luego.